¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, gente de más allá de la oscuridad. En esta ocasión hemos decidido traerles algo diferente, algo que probablemente les guste ya que son leyendas mexicanas, tomadas directamente de un cuento que se llama Cuentos Mexicanos de Terror. He decidido traer esta historia porque es una historia que cuando era niño me gustaba mucho y me marcó. Esta historia es la del Choco. Espero y también les guste a ustedes. Comenzamos. José se había mudado a un pueblo llamado Anenecuilco, Morelos. Las calles se hacían más desoladas por las noches. No estaba de acuerdo con sus padres. Mira que mudarse de la capital para irse a vivir a un pueblo. José había hecho una amistad con algunos jóvenes quienes habían vivido siempre en aquel lugar, y fueron quienes lo contaron la historia del Choco. Una leyenda que nunca fue del agrado de José, hasta cierta noche. Antes de meterse a la cama debía cerciorarse que hubiera agua a un lado, de lo contrario, se vería obligado a salir por ella a la vieja llave del pozo. Ya había salido en ocasiones anteriores, pero nunca después de haber escuchado los relatos y apariciones del Choco. Sabía que después de la medianoche, ni por error, debía estar fuera en los corrales. José recuerda que antes de acostarse esa noche, comió un par de galletas y sin revisar el jarrón que descansaba a su lado, se echó a la cama donde finalmente quedó profundamente dormido. Unas horas después, cuando la sed lo invadió, tomó la jarra y se dio cuenta que había olvidado llenarla. Temeroso, miró por la ventana hacia donde estaba la llave y notó que el viento golpeaba fuertemente. ¿Será el Choco?, pensó con desagrado. Justo en ese momento molesto rectificó. Pamplinas, no existe algo parecido, son solo supersticiones de los pueblerinos. Con estos pensamientos tomó sus zapatos y el jarrón, bajando lentamente hacia la puerta. Despertaré a mi padre, pensó nuevamente antes de salir. No, dirá que soy un miedoso y se burlará. Con estas palabras metidas en la mente, José abrió él con valor la puerta. Si ya antes había salido, ¿por qué ahora no? Caminó deprisa hacia la llave del pozo y fue entonces cuando un aire terrible azotó la puerta. El joven volteó asustado y sin ver nada continuó llenando su jarrón. Preso del pánico, cualquier ruido, cualquier rama que se meciera por el viento lo hacían estremecer. Una vez pudo llenar su jarrón, sintió deseos de ir al baño. El joven entró al baño y antes de salir escuchó cómo su jarrón se había caído. ¡Oh no! Lo tendré que volver a llenar, pensó furioso. Salió deprisa de la letrina y fue entonces cuando miró a un niño, como de 6 años al lado de su jarrón. Condenado mocoso, pensó y se dirigió a él. ¿No has visto que tiraste mi jarrón?, dijo en un tono molesto. La oscuridad de la noche no le permitía mirar bien al intruso, quien se reía abiertamente. ¿De qué te ríes? Lo que acabas de hacer no es cosa de gracia. El niño corrió hacia los corrales y fue entonces cuando José se dio cuenta que vestía pantalones cortos, camisa de manta y guaraches. No se le hizo extraño porque habitantes de este pueblo solían vestirse de esa manera. La furia no le permitió recordar que ese era precisamente el atuendo del Choco, que sus amigos le habían contado ya antes. Ya que, como decían los relatos, traía consigo un morral del lado izquierdo. José persiguió al travieso niño hasta los corrales, quien continuaba riéndose, y entonces echó un salto como si fuera un animal, lo que le permitió llegar hasta arriba de los corrales. José miró con terror al pequeño, quien continuaba riéndose, pero con una voz muy madura. José ya no quiso mirarlo y corrió hacia la casa, olvidando completamente su jarrón. Dicen las personas que lo conocieron que nunca más quiso salir de su casa, sino hasta el día que sus padres decidieron mudarse para no volver jamás a este pueblo. Las leyendas del Choco son tan comunes para los moradores de Morelos, que nunca se confían en un pequeño niño. Tal es el caso de Francisco, un viejo pastor que todavía en estos días lleva su rebaño al monte. Quienes lo conocen saben que no deben acercarse a él, si no los confundirá con el mismo Choco. Fue su esposa quien narró la primera vez que vieron al demonio. Don Francisco estaba, como de costumbre, cuidando su rebaño. Pero cierto día, al caer la noche más temprano, recuerda que llegó a casa furioso porque una de sus ovejas se le había extraviado.
así que regresó al monte en busca de ella. El largo camino le hizo olvidar el tiempo, y muy cerca de la medianoche, escuchó que lloraba desesperada una oveja, por lo que no dudó en ir a salvarla. Recuerda que el sonido aumentaba cada vez más que se acercaba a las barrancas. Después de un rato largo, vio que un niño vestido de indito llevaba a su oveja. Pero, ¿cómo puede cargarla?, se preguntó. No importa, esa oveja es mía. Y comenzó a perseguir al niño, quien corría con gran felicidad. Seguro estaba el señor de que esa oveja era de él. Si no, ¿por qué corría el pequeño? La señora narra que su esposo no ve bien por la noche, pero recordó que estaban cerca de las barrancas y se detuvo. Fue entonces cuando el hombre notó, con gran sorpresa, que se encontraba al pie de la barranca más honda. Pero ¿cómo pudo pasar ese niño?, se preguntaba al mirarlo del otro lado sonriendo. El señor, que era más terco que una mula, gritó molesto al niño: ¡Devuélveme mi oveja! Y justo en ese momento se dio cuenta que el niño no llevaba tal animal. Por el contrario, solo llevaba colgando del lado izquierdo un morral. El señor recordó que ese era atuendo del Choco, el mismo demonio en niño. Muchos cuentan que al mirarlo, salen de su morral los aterradores gritos de las almas de las personas que este ser se ha llevado, haciéndolos cruzar por barrancas y a otros tantos por tentarles la codicia de mostrarles el oro que carga en su viejo morral. Esta fue la historia del Choco, espero les haya gustado. No olviden compartir este contenido si les gusta a alguien que conozca esta leyenda del Choco, alguien que le pueda interesar. No olviden comentar y compartirnos qué les pareció esta historia. Y recuerden,